El otro día vi la entrevistota del Menta al Momox. Como persona inquisitiva y hambrienta de conocimientos arios y prohibidos, me recliné en el sofá con una copa de vino y un buen queso para escuchar cátedra de estos exponentes del Espartacoverso. La prosa oral del Abogario. De inmediato lo figuró como un erudito del ñerismo. Escucharlo hablar es una experiencia recalcitrante y altamente enriquecedora. La parte que más me llamó la atención en su locuacidad fue cuando reafirmó su misión de vida de querer llegar a la silla presidencial y tomar venganza con España por los crímenes de guerra cometidos hace medio milenio. Menta, por su parte, libraba su propia batalla interna, intentando desesperadamente no estallar en carcajadas. El resto del chat lo acompañaba con comentarios sarcásticos y risas burlonas, pero yo me lo tomé muy en serio y comencé a imaginar qué clase de horrible futuro nos depararía si semejante salvajada política tuviera lugar. Le puse tanto empeño que decidí dedicar un video entero a eso, y con esto inaugurar una nueva IP en mi canal, los What Ifs. Por eso les traigo, con expectativa, pero tímidamente, esta primera entrega. ¿Y si el Abogario nos lleva a la guerra con la madre patria? Por el vallado. Momox estaba terminando de quemarle las patas al diablo por última vez esa noche. El proceso electoral se había celebrado sin mayores incidentes. Un terrible error de cómputo lo dejaba como ganador de las elecciones. El pueblo mexicano, por su parte, estaba tan desencantado por el gobierno de Sheinbaum que francamente no le importaba. La oposición sabía que si apelaban, de todas maneras, iban a perder en un recuento de votos, y probablemente Morena volvería al poder. La gente los odiaba tanto que decidieron callarse y dejar que la victoria del candidato independiente se asentara. Momox llevaba su octava detonada de la noche cuando su equipo de campaña se apresuró a la Abogario Cueva a notificarle. ¿Que gané qué?, gritó Momox, con los ojos desorbitados y tratando de encontrar a sus interlocutores entre la densa y amarillenta nube que llenaba su habitación. Momox no era un don nadie a estas alturas. Había ganado notoriedad al lograr detonarse al Marcelo Ebrard en el debate presidencial. Le lanzó tantos argumentos incoherentes de golpe que el cerebro del político hizo cortocircuito por la risa y no pudo rebatirlo. Además, su despacho de talla nacional, el santuario de los lolcaus, lo había puesto en el mapa desde mucho antes. Al intentar crear un refugio para los bufones de la red, se había vuelto el favorito de los jóvenes accidentalmente. En una sociedad internetera cada vez más adicta a los momos, sus acciones fueron la tormenta perfecta política. Su mayor acierto fue hacer a Dumentio la cara pública de su empresa, pero con todo y esto, su victoria presidencial se veía lejana, así que el impacto de la noticia lo hizo entrar en estado catatónico por unos días. Entre vítores y aplausos, Momox miraba impasible y severo hacia el Congreso mientras tomaba protesta como comandante supremo. Sheinbaum caminaba despacio y con sonrisa fingida hacia él, cargando la banda presidencial y el peso del fracaso de su partido. La mandataria a priori entregaba dubitativamente la tela tricolor. Cuando las manos de Momox tiraron de esta, el instinto judío de Sheinbaum se manifestó y se aferró a ella con fuerza en un último intento por no dejar ir el poder. Un alarido entre los legisladores la sacó de su trance. ¡Detónala, Momox! El resto de la ceremonia transcurrió con la pesadumbre acostumbrada, y muy pocos mexicanos lo atendieron. La parte más notable fue cuando el Ruinaversal fue nombrado director general de comunicación social, mientras la canción de Dura sonaba a todo volumen por los megáfonos. El mandato de Momox milagrosamente logró levantar la economía mexicana en el siguiente año, no porque fuera un estadista ilustrado,
sino porque prácticamente cualquier persona haría un mejor trabajo en el puesto que cualquier candidato insignia que puedas pensar. En este periodo de tiempo, Espartaco volvió a contactar al Momox. En este universo, Momox había aprendido de sus errores y ya no le daba bola al ario impostor. También en este universo, Espartaco aprovechó el patrocinio de Fi y el de muchas más bellas mujeres que antes habían tenido rifle. Invirtió los fondos en una carrera real e incluso inició un proyecto empresarial. Desafortunadamente, su capacidad para relacionarse era la misma y su empresa simplemente no despegaba. Lo único que lo mantenía a flote era el hecho de que era un excelente mayate. Momox, tienes que dejarme ser tu secretario de defensa. Desde que escuché tu plan para invadir España, mis objetivos de vida cambiaron para sorpresa de nadie. ¿Ser capitán del Real Madrid? ¿En qué estaba pensando? Mi destino es ayudarte a recuperar lo que es nuestro de los españoles, vociferó Espartaco en la cara de Momox mientras salía súbitamente de una cloaca. He dedicado mi vida y mis estudios a desarrollar armas ultrasecretas para convertir a México en el régimen supremo, continuó el falso Ari. Momox se limitó a ordenar a sus guardaespaldas que lo sacaran rápidamente de su vista y se fue a poner la vacuna antirrábica por si las moscas. Pero las palabras de Espartaco no estaban tan lejos de la realidad. Los planes de Momox no habían cambiado ni un poco. Todavía seguía determinado a vengar a Moctezuma. En el periodo de Sheinbaum, los tres poderes de la Federación pasaron a ser un argüende de lavadero. Reforma tras reforma, el presidente era más y más poderoso, y México había transicionado casi en su totalidad a un régimen fascista. Lo único que faltaba era alguien dispuesto a abolir por completo la democracia, mediante el uso de ataques de falsa bandera y momazos de internet xenofóbicos hacia España. Momox supo obtener el respaldo del pueblo. Le tomó un breve tiempo convencer a todos sus generales y almirantes que atacar a la madre patria era una buena idea. A sus geógrafos y meteorólogos se les paraba la cola con solo imaginarse los horribles problemas logísticos que atacar por mar otro continente representaban. Presidente Momox, ¿usted sabe que es temporada de huracanes?, dijo uno de los científicos. Y la invasión de España es geográficamente imposible por una sencilla razón. Portugal está en medio del camino, dijo el geógrafo. Serán detonados. Solo son daños colaterales, gente. Piensen en el bien mayor. Incluso si pretendemos atacar por Cádiz, los marroquíes nos verán venir a cientos de millas náuticas, dijo alguien más. Es por eso que convocaré a la flota de cargueros de Pemex y los barcos contenedores disponibles. Los acondicionaremos con armamento, tropas y estarán en la vanguardia como camuflaje, zanjó Momox. España es miembro de la OTAN. Un ataque a ellos provocará una respuesta instantánea de Portugal, Reino Unido, Francia y Alemania, sin mencionar que los satélites gringos descubrirán la flota en cuanto zarpe de Veracruz. Es más, podrían estar ahora mismo escuchando esta conversación. Hemos sido un país collón desde la Revolución Mexicana. No se imaginarán un ataque y estarán demasiado confundidos como para hacer algo. Desembarcaremos y nos abriremos paso hasta Madrid rápidamente. Superamos a España con creces en combate urbano. ¡Nos hundirán en el mar!, gritó un vicealmirante. Aunque no intervengan otras potencias, su fuerza aérea es superior a nuestra fuerza naval. Estarán desprevenidos, tardarán horas en desplegarse y nosotros ya habremos habilitado baterías antiaéreas en la tierra, mi tibio. Todo esto, dijo el secretario de Defensa, es un plan sin pies ni cabeza. Habremos perdido todo antes de lograr nada, solo por un capricho revanchista. Me rehúso a participar. Momox
Habló por última vez. Por eso yo comandaré la flota. Todo había sido un ejercicio verbal inútil. La opinión de sus subordinados le eran irrelevantes. Peor aún, las detonaciones públicas se habían instaurado, con lo que los opositores y disidentes eran eliminados rápidamente. La palabra del abogario era la ley. El pobre secretario lo experimentó de primera mano. Amanecía en las bellas aguas veracruzanas. El Momox vestía el uniforme tradicional de almirante mayor, pero llevaba sus lentes rosa pastel de diva del TikTok. Las naves que comandaba sumaban en total 330, entre buques de guerra y civiles que se habían unido a la campaña. La totalidad del cuerpo de aeronaves de apoyo naval también estaba en la escena. Momox tomó aire para dar la orden de partir cuando un megáfono sonó. Momox, soy Espartaco. Traje mis propias naves para contribuir. Por favor, déjame participar en el ataque. El abogario echó un vistazo a la 0300 y solo vio una pequeña lancha no mayor a una chinampa con un remolque en forma de puño. ¿Qué es esa chingadera, mi todo tierno?, preguntó. Es mi arma secreta, dijo Espartaco, con el pecho henchido de orgullo. Bueno, puedo usarlo como carne de cañón, pensó Momox. Arre pues, brínquele la bandera, mi bro. Así pues, la cruzada por la restauración de la dignidad prehispánica, como Momox la llamaba, comenzó. Mientras tanto, en el Pentágono, un grupo de oficiales gringos se veía los unos a los otros con desconcierto y con incredulidad. What the hell are those beaners thinking? Se decían con gozo satírico. No importa. Alerten a la Unión Europea y a la flota naval fantasma que tenemos en el Atlántico. Los recibiremos con millares de buques y si es necesario los hundiremos en el acto. Finalizó el superior de estos. El plan de Momox había sido descubierto desde sus inicios. El haber pasado los últimos 6 años hablando de eso tampoco ayudó mucho a guardar el secreto. Por si fuera poco, la odisea del presidente inició mucho antes que siquiera empezara la batalla. Con 3/4 partes de la distancia recorrida, un poderoso huracán categoría 5 golpeó de lleno a la flota, causando el hundimiento de la mitad de las naves, y todas las demás perdieron cargamento valioso. Además, las pérdidas humanas eran catastróficas. La mañana posterior al desastre, los oficiales restantes estaban haciendo recuento de daños y pérdidas. Estimaron que su poder de fuego había disminuido en un 60% y todo el cuerpo de aeronáutica estaba inutilizable. Sorprendentemente, la chinampa de Espartaco estaba a flote y aparentemente intacta. Como en la vida real, su integridad no le importaba a nadie, pero esta vez llamaba la atención que no sufriera ningún daño. Ni Dios te quiere en el cielo ni el diablo en el infierno, se dijo a sí mismo el abogario. Los días pasaron, y otro detalle importante alertó a Momox. A velocidad de crucero y en condiciones óptimas, el viaje les tomaría 17 días. Con el huracán, ese pronóstico se extendió hasta los 23, llevando ya 22 días. Todos los demás barcos ya habían repostado al menos una vez, pero no la Espartaco Chinampa. No había dado indicios ni mucho menos había solicitado combustible. Su eficiencia energética era increíble, pero no dejaba de ser una lanchita aria. La atención de Momox y de todo el personal pronto se vio traída algo delante de la flota completa. Ahí enfrente, en la niebla, se comenzaban a vislumbrar destellos plateados y enormes porciones de lo que parecía una isla de color gris, pero su forma resultaba extrañamente geométrica, como si alguien corriera el telón.
La niebla se disipó rápidamente y reveló lo que los esperaba adelante. Una formación de más de 2000 naves entre destructores, fragatas y portaaviones. Las flotas de Portugal, Reino Unido, España, Alemania, Francia y Estados Unidos se habían reunido para detener la temeraria pero breve campaña del Abogario. ¡Ataquen!, gritó sin pensar. Una boleada de misiles subsónicos, los únicos que quedaban, salieron en parabólico con el propósito de hundir los portaaviones, mientras que los cañones de artillería de las fragatas que quedaban retumbaron al unísono, con los destructores como objetivo. Como se dijo al principio, los cargueros petroleros estaban en la vanguardia como cebo. Con la flota efectiva en la parte trasera, las únicas 6 fragatas restantes dispararon su cañón BAE Mk3 de 57 milímetros a ciegas, errando todos sus tiros. Por su parte, los 80 misiles antibuque fueron vaporizados por los interceptores láser Dragonfire del Reino Unido y los Iron Beams prestados de Israel. Únicamente 2 misiles impactaron en su objetivo, pero los potentes cascos de los portaaviones gringos absorbieron el impacto sin daños mayores. El sonido de la ofensiva mexicana, siendo tanqueada de frente sin chistar, sonaba para Momox como una carcajada de burla. Ordenó recargar las armas, pero una segunda oleada toma tiempo. Durante esta pequeña refriega inicial, un zumbido casi etéreo pero constante había comenzado a resonar en los oídos de todos. Era como un grillo lejano, pero perfectamente armónico. Sonaba mecánico de cierta forma, y había iniciado mientras la niebla se disipaba. Del lado de la OTAN, los almirantes jugaban piedra, papel o tijeras para decidir qué buques mexicanos iban a hundir primero, pero tenían claro que el de Momox sería el último. La línea frontal de destructores y fragatas descargó una lluvia balística que por un momento ensombreció el campo de batalla como una nube. Los petroleros, los barcos contenedores y otros 30 buques fueron golpeados de lleno por los proyectiles de artillería. Por otra parte, y desconocido por todos, un escuadrón de submarinos enemigos se había apostado a ambos flancos de la formación azteca y estaban iniciando una ofensiva con torpedos. Otras 100 naves habían sido inhabilitadas y las restantes no tenían suficiente potencia de fuego para continuar la refriega. Pero el puño de Amaranto seguía ahí. Espartaco había soltado el remolque y se dirigía al barco de Momox. Las inteligencias artificiales a cargo de los radares y sensores de los barcos europeos habían sentido una curiosidad particular por el pequeño navío con forma de puño. Al escanearlo, notaron que su temperatura era inusualmente fría, llegando a los menos 65 grados bajo cero. El material de la quilla debía ser muy aislante para evitar congelar el agua. Inquirieron más. Mientras tanto, los almirantes de la flota de la OTAN se comunicaron con Momox para exigirle que se rindiera. Sabían que no lo haría, pero los protocolos internacionales así lo exigen. Momox tomó su radiotransmisor cuando Espartaco corrió a la cubierta principal con su uniforme pirata del Real Madrid. «Espera, Momox. Nos toca a nosotros. Es hora de liberar el líquido especial de los hombres». Momox giró los ojos con hastío y finalmente contestó por radio. «Órale, pinche pelos de pucha prieta, detónese a la verga». Los enemigos, con una enorme sonrisa en el rostro, dieron la orden por radio del ataque final. Pero nada pasó. Las potentes radiaciones de interferencia del puño de Amaranto habían acabado con todos los canales de comunicación. En un instante, se formó un halo azul ultrabrillante en la popa del remolque y este se fundió y estalló. El ojo humano no pudo captarlo, pero las IAs dieron con cientos de fragmentos que salieron expulsados tras la explosión. Uno era extraño porque estaba acelerando en dirección a la esquina de la flota de la OTAN. Habían calculado que con ese rumbo pasaría muy lejos de la formación sin tocar ninguna nave. 7 segundos después, ya había alcanzado la tercera velocidad supersónica
y parecía que pasaría de largo junto a la última nave de la esquina derecha. Pero entonces ejecutó un giro de 33 grados sin sufrir la más mínima desaceleración y fue a por esta. Las inteligencias artificiales que le seguían el rastro de inmediato lo descartaron por no parecer un objeto físico, sino un espejismo. Viajar a esa velocidad y ejecutar un giro tan cerrado sin perder la aceleración no obedecía a las leyes de la física conocidas. La maniobra sería suficiente para aplanar una placa de titanio de 3 metros de grosor. Así pues, golpeó la nave a 3 veces la velocidad del sonido y la atravesó de estribor a babor, sin ninguna resistencia, como si no estuviera golpeando metal, sino penetrando en una sombra. La velocidad extrema del impacto dejó hoyos de entrada y salida a los lados de la nave, pero estos se fundieron al instante por el inmenso calor producido. La trayectoria que tomó la haría pasar por la primera línea de 100 barcos de la flota. A continuación, el barco explotó. El objeto ya viajaba a 7 veces la velocidad del sonido y atravesó otras 10 naves en 3 segundos, cada una de las veces acertando en el centro de armamento principal, y cada una de las veces golpeando con tanta energía que el casco se fundía al rojo vivo y la tripulación se vaporizaba. Las sucesivas naves comenzaron a estallar en secuencia ordenada como las cadenetas de petardos. Después de 10 segundos, el objeto había recorrido los 20 kilómetros de la formación, atravesando las 100 naves del frente de batalla. Recorrió escasos 800 metros y nuevamente ejecutó otro demoníaco giro con un ángulo aún menor, tan solo de 15 grados, en una operación ejecutada instantáneamente y manteniendo una aceleración constante. La mecánica espacial conocida por la humanidad no podía explicar este fenómeno de ninguna forma. Rápidamente hizo un ajuste para atravesar en línea recta las siguientes 130 naves de la flota. Hasta este momento, ni los gringos, ni los franceses, ni los portugueses sabían qué estaba pasando. Llegaron a creer incluso que estaban siendo atacados por un tercer bando, tal vez bombarderos rusos o chinos, pero nadie pudo ejecutar un análisis conveniente del campo de batalla. El objeto ya viajaba a 8 veces la velocidad del sonido y atravesó la segunda hilera en solo 12 segundos. Nuevamente, ejecutó un ángulo para ir por la tercera fila. Aquí, finalmente, las IAs y los láseres de alta energía pudieron comenzar a seguir el rastro. Comprobaron que cada giro era una esquina definida y no una curva suave como los aviones convencionales. Su movimiento era evidencia de un motor incomprensible para los humanos. Era como si el objeto fuera una sombra sin masa, como la punta del lápiz de Dios. Finalmente, abrieron fuego contra él, y los intensos láseres de fotones hicieron impacto. El objeto solo emitió una potente luz visible, a pesar de que los rayos eran invisibles. Dicha luz era tan intensa que ahogó los rayos solares y el fuego de las 250 naves estallando. Estaba claro que su superficie debía ser absolutamente lisa, como la superficie de una estrella de neutrones, y 100% reflectante. El objeto, envuelto en esa luz, penetró en las siguientes 170 naves y salió sin el más mínimo daño. El abogario miraba completamente atónito el espectáculo frente a sus ojos. Cámara, mi chingón. ¿Qué es esa chingadera, pinche Espartaco? Yo llamo puños de amaranto de interacción nuclear fuerte. Su constitución lo hace 1000 veces más resistente que cualquier material en el sistema solar. Podría atravesar la Tierra como una bala sobre la mantequilla. Su propulsión viene de un motor gravitatorio de anclaje atómico. Momox le preguntó: ¿y a cuántas transexuales tuviste que mayatearle para hacer algo así? Espartaco miró al suelo con vergüenza y confesó con mucha dificultad: a miles. Apenas habían pasado 2 minutos y 30 segundos y 1200 naves enemigas habían sido destruidas. No importa con qué atacaran al puño de amaranto, en todo momento había al menos una docena de navíos estallando. Ganamos, Momox, le dijo Espartaco.
El presidente y futuro virrey de España derramó una lágrima y dijo: «Sí, mi chavo, ganamos». Momox sintió como alguien lo sacudía desde atrás y después cayó al piso. Su churrito le quemó el cachete y al fin volvió en sí. Se encontró en su habitación con el Joca encima de él llorando y tomándolo de los hombros. «Ayúdame, güey, mi jefa me corrió», repetía como desquiciado. «Oh, hazte para allá, pinche Joca. Acabo de regresar de un pinche viajezote, por poquito me andaba quedando. Creo que me le pusieron cristalitos a mi petardo de orégano, men. Ahora sí volé lejos». «¿Qué tan lejos?», preguntó el Joca. «Yo creo que hasta el cielo, bro». Y bueno, gente, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like y compartan. La ambientación musical que escuchaste fue cortesía de Azúcar Espartaca. Vayan a liberar su líquido especial con ella. Sé que les va a encantar. Les ha hablado el vallado Lugo G y les deseo buenas noches.